Buenos días. Otro jueves, y este es un jueves un poco especial. Estamos cerrando cuatrimestre y queremos, ante todo, agradecerles el esfuerzo que han hecho o que hemos hecho todos juntos, docentes y estudiantes. Este fue un tiempo de aprender a usar diferentes herramientas, a buscar las maneras de estar conectados y de estar cerca, más allá del distanciamiento social. Así que bueno, les agradecemos por todo el esfuerzo que hicieron. Se nota realmente en los trabajos que ustedes han presentado, en las maquetas constructivas que ya algunos empezaron a subir a los grupos. Realmente es muy gratificante todo lo que pudimos hacer en este primer cuatrimestre. Y bueno, no solo es el cierre del cuatrimestre, sino también que estamos cerrando el tema de materialidad de nuestros proyectos. Nuestros edificios ya tienen una materialidad, hay una intencionalidad en esa materialidad que hemos decidido. Al principio del año comenzamos hablando de funcionamiento intencionado y consideramos las 5 solicitaciones básicas, preeminentemente, y fueron aspectos determinantes en nuestros diseños. Nuestros anteproyectos, desde que los empezamos a imaginar, apuntaron a dar respuesta a estas solicitaciones. Luego diseñamos la materialidad de estos edificios. Y ahora, desde hace unas clases, estamos cuantificando esas respuestas y en los casos que no cumplan con lo esperado, también hemos rediseñado nuestros proyectos. Hoy vamos a cuantificar el funcionamiento acústico. Vamos a estar pensando si esa vivienda que este comitente nos encargó es confortable desde lo acústico. Y si no, la vamos a estar acondicionando. Vamos a estar rediseñando nuestra envolvente para que nuestra vivienda sea confortable acústicamente. Si vamos a lo más básico del tema, seguramente podrán encontrar mucho sobre el tema de ruido y de sonido. En la ficha de cátedra van a encontrar definiciones que son claves para entender este tema desde lo que es la física y también desde lo que es la biología, de cómo nuestro cuerpo responde a este estímulo, al estímulo del sonido. Y cuando nosotros hablamos de ruido, como es este caso con una pobre persona que está sufriendo, estamos hablando de ese sonido que es desagradable y que de acuerdo a la intensidad y a las características que lo acompañan, puede llegar a producir dolor y hasta daño físico. Cuando nosotros hablamos de nuestra percepción, estamos hablando de una sensación y no podemos medirlo tanto como hablamos en la física del sonido. Esto tiene que ver con cómo nuestro cuerpo lo percibe y va a depender de diferentes condiciones de ese sonido o de ese ruido. Por un lado va a estar la fuerza de ese sonido, va a estar la frecuencia de ese sonido, la repetición, lo que no esperábamos ante un sonido que por ahí es una explosión. Así que bueno, nuestra sensación es la que tiene que ser confortable. Y para esto vamos a estar mezclando algunos conceptos que son entonces desde la física y otros que son más de cómo el cuerpo humano recibe este estímulo. Este ruido, como cualquier sonido, se tratan de vibraciones que van a estar dándose en un medio elástico. Este medio elástico puede ser gaseoso, líquido o sólido. Y vamos a ver un poco de cómo podemos de alguna manera apropiarnos de ese sonido, conocer ese sonido. Podemos medirlo según su intensidad, es decir, su fuerza, su volumen, y podemos también medirlo de acuerdo a su frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando del número de oscilaciones por segundo que va a tener ese ruido.
Y esta frecuencia está directamente relacionada con la longitud de la onda. Es por eso que podemos graficar estas ondas y entender de qué tipo de sonido estamos hablando. La longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Y para esto tenemos dos ejemplos. Un ejemplo donde hablamos de una frecuencia baja de 150 Hz, estamos hablando acá de un sonido grave, y vamos a estar poniendo entonces lo que decíamos recién, la velocidad del sonido, que es constante, estamos hablando de la velocidad del sonido en un medio aéreo, es de aproximadamente 330 metros por segundo. Y vamos a estar diciendo entonces nuestra frecuencia. Eso nos va a estar dando la longitud de onda. En este caso, esta onda va a tener 2,20 metros. Para el otro ejemplo, que hablamos de una frecuencia de 2000 Hz, vamos a tener una onda de 16 centímetros. Es decir, que acá estaríamos hablando del ejemplo que tenemos representado aquí arriba, ¿sí? Que tenemos una onda que va a hacer una vibración de muchísimos más ciclos por segundo. Ahora bien, ¿cómo vamos a estar entendiendo la intensidad del sonido? Recién hablábamos de la frecuencia, pero esta intensidad que nosotros tenemos, ¿cómo la vamos a medir? Va a haber una unidad que es relativa. Esta unidad va a estar expresada, por un lado, por la potencia que tiene el sonido que estamos midiendo, pero lo vamos a dividir por la potencia mínima audible. Y eso nos va a dar una unidad relativa. Esta unidad relativa puede ir de 1 a 10 billones. Vemos que son números muy diferentes y que sería bastante dificultoso de manejar números con tantos ceros. Para eso vamos a trabajar con una equivalencia. Esta equivalencia se va a medir de manera logarítmica, es decir, no es lineal, no podemos simplemente multiplicar por un número, sino que vamos a estar teniendo una equivalencia que va a ser esta unidad nueva que vamos a estar trabajando, que son los decibeles, ¿sí? Que es bastante común y seguramente ustedes ya lo vieron el año pasado, han trabajado en esta unidad. Pero cuando trabajamos de esta manera, es importante que siempre seamos conscientes de esta cuestión logarítmica, y que cuando nosotros estamos hablando de diferencias en los decibeles, no es lo mismo cuando hablamos de una diferencia de 10 decibeles entre 10 y 20, que cuando estamos hablando de una diferencia entre 40 y 50. Cuando hablamos entre 10 y 20, hablamos que esa diferencia es de 90 unidades, pero cuando es entre 40 y 50 decibeles, esa diferencia es de 90.000 unidades. Así que estamos hablando de muchísima diferencia. Si nosotros vamos a tener un sonido de 10 decibeles, vamos a tener esta diferencia que estábamos hablando recién, ¿sí? Así que bueno, no perdamos de vista esta cuestión, y cuando nosotros vayamos a operar decibeles, esta suma no puede hacerse de manera aritmética. Nuestros 60 decibeles más 60 decibeles no van a ser 120 decibeles, van a ser 63, y esto nos ayuda a verlo en esta tabla. Cuando hablamos de 60 decibeles, estamos hablando de 1.000.000 de unidades. Si nosotros hacemos 1.000.000 de unidades más 1.000.000 de unidades, estamos hablando de 2 millones de unidades. No llegamos ni siquiera a los 70 decibeles, vamos a estar cerquita de esos 60. Por eso estamos diciendo que 60 decibeles más 60 decibeles van a dar 63 decibeles. Ahora bien, veamos a partir de todas estas indicaciones que hemos estado, o definiciones que hemos estado tratando hasta recién, vamos a ver este gráfico. Y acá tenemos diferentes franjas. Por un lado vamos a tener entonces las diferentes frecuencias. Los sonidos graves, que van a tener frecuencias que van a ir entre los 100 y 350 Hz.
sonidos medios que van a ir entre los 350 y los 1500 Hz, y sonidos agudos que van a ir entre los 1500 y los 5000 Hz. ¿Por qué nos interesa esto? Porque diferentes sonidos con diferentes frecuencias los vamos a percibir de manera muy diferente. Acá vemos que nosotros tenemos ese mínimo de audición va a estar representado por esta línea negra de acá abajo. Pero esta línea negra no es una línea recta de corte siempre a los 0 decibeles, sino que va a ser bastante irregular. Y si nosotros estamos hablando de un sonido muy grave, es decir, de una frecuencia de 100 Hz, vamos a ver que por debajo de los 20 decibeles no los vamos a poder escuchar. Nuestro oído humano no está preparado para eso y no lo vamos a escuchar. Mientras que si estamos hablando de sonidos agudos, vamos a poder escuchar sonidos de muchísimos menos decibeles. Ahora bien, si vamos hacia un aumento de decibeles, recordemos que cuando hablamos entonces de decibeles, significa que estamos hablando de 10 o 20 decibeles, es algo muy bajito, es un murmullo, y si hablamos del doble de esto, es decir, 50 o 60 decibeles, estamos hablando de bastante, y si nos vamos a 120 decibeles, es un sonido muy fuerte. Así que bueno, recordemos esta cuestión logarítmica que hablábamos recién, ¿sí? No es entonces 3 veces más de decibeles, sino que son varias veces más de esas unidades de medida que nosotros hablábamos. Ahora bien, cuando hablamos de umbral de dolor, estamos hablando de ese límite que si lo excedemos, vamos a sentir muchísimo disconfort, vamos a sentir dolor y puede causarnos daño. Y también para eso vemos que los sonidos graves, hasta 120 decibeles, seguramente sería muy desagradable, pero no pasamos un umbral de dolor. Pero cuando hablamos de sonidos agudos, ya a poquito de pasar los 100 decibeles, llegamos al umbral de dolor. Soportamos, nuestro oído humano soporta mucho menos esos sonidos agudos. Los podemos escuchar entonces a muy pocos decibeles, pero también vamos a estar teniendo el umbral de dolor a menos decibeles que los sonidos graves. Acá vemos esta forma sombreada que tenemos acá, que está representado la zona de emisión de la palabra. Es decir, que cuando nosotros hablamos, vamos a andar dentro de esta zona. Vamos a estar seguramente llevando de frecuencias graves a frecuencias de sonidos agudos, pero no vamos a ser tan amplios en cuanto a los decibeles. Vamos a andar entre los 40 y los 65 decibeles. Pero es muy amplio realmente lo que la palabra puede llegar a ocupar de este gráfico. Si nosotros viéramos un instrumento, es posible que esa zona sea más pequeña y va a estar ubicada por otro lado. Si hablamos de una flauta, vamos a andar más para el lado de los agudos, y si hablamos de un bajo, vamos a andar más para el lado de los graves. Y si hablamos de una herramienta, es posible que andemos bastante arriba, y de acuerdo a cómo sea, debemos protegernos para que eso no nos traiga dificultades en nuestra salud. Bien, esto como para poder situarnos un poquito de cuáles son las cuestiones que nosotros podemos captar y las que llegan a causarnos dolor o ciertas enfermedades. Cuando hablamos, recién decíamos decibeles, bueno, bien, ¿cómo hacemos para saber cuántos decibeles hay en un lugar? Hay elementos de precisión que nos van a ayudar a tener estos datos, y son los sonómetros. Estos sonómetros pueden llegar a ser de muchísima precisión, o pueden llegar a ser nuestros mismos celulares con una aplicación que nos ayuden a conocer cuántos decibeles hay en una calle, con mucho ruido, con poco tráfico o con muy tranquila, o cuánto hay en una vivienda. Acá tenemos algunos de los valores más usuales para esto.
Ahora bien, los tipos de ruidos que nosotros teníamos. Al principio hablábamos de diferentes medios en los que puede propagarse estas ondas sonoras, ¿sí? Nosotros podemos tener ruidos que sean aéreos, es decir, que nuestra fuente sonora se produzca en un medio aéreo que se traslade por este medio hasta encontrarse con los medios sólidos, que en nuestro caso, en el caso de nuestra vivienda, serían los muros, los pisos, los techos, y, y puedan pasar a un local lindero, pero de manera desgastada. Lo que nos va a interesar a nosotros es saber con cuánta intensidad vamos a llegar entonces a ese local que nos interesa aislar. Pero tenemos otro tipo de ruidos. Tenemos los ruidos de impacto. Estos ruidos de impacto no se van a producir entonces en un medio aéreo, sino que tienen que ver con un medio sólido. Va a ser un objeto que va a estar golpeando ese medio sólido. Y por lo tanto, las primeras ondas van a estar produciéndose en ese medio sólido, hasta que sean transmitidas nuevamente al local y pasen a ese medio aéreo y nosotros podamos escucharlo. La manera que tenemos de tratar estos dos tipos de ruido son muy diferentes. Nosotros vamos a estar trabajando los ruidos de impacto por amortiguación, es decir, vamos a amortiguar ese ruido que impactó en nuestra superficie material. Y vamos a ver algunas soluciones como para eso, pero lo que vamos a hacer es amortiguar. Acá vemos algunos ejemplos de amortiguación. Esto es, en lo que se estaba impactando, que podría llegar a ser una losa, se está poniendo un medio elástico que separa el piso donde se estaría produciendo ese impacto. De esta manera nosotros estamos mediando un local y el otro y haciendo que esa onda que se transmitía tan fácilmente por un medio material empiece a encontrar algunas dificultades y realmente se transmita luego de manera aérea al otro ambiente muy desgastado, tanto que quizás ni siquiera se escuche. Ahora en este gráfico podemos ver que no solamente nos va a interesar la aislación acústica, que es la que veníamos hablando hasta recién, donde la fuente sonora va a transmitirse por un medio aéreo, perdón, me fui para la otra, para llegar a un medio sólido que va a estar aislándolo y bajando, uy, estoy tremenda con esto, perdón, va a estar bajando la intensidad y va a llegar al local lindero bastante desgastado. Pero también tenemos que ver, o puede ser de nuestro interés, qué pasa dentro de este local, en el mismo local donde se produce la fuente sonora. Lo que nos envuelve va a estar de alguna manera reflejando o absorbiendo ese sonido. En el caso de tener superficies reflectantes, nosotros vamos a tener nuestro sonido de nuevo en el ambiente, por repetidas veces y sostenido en el tiempo. Mientras que si tenemos una superficie de absorción, ese sonido va a llegar hasta esta superficie, va a ser mayormente absorbido y realmente va a ser muy poco devuelto al ambiente. Por lo tanto, ese sonido se va a desgastar rápidamente y en cuestión de muy poquito tiempo, esa fuente sonora, si se acabó, listo, rápidamente tendremos silencio en el lugar. ¿Qué estrategias tenemos para esto? Podemos trabajar entonces estas superficies. Podemos trabajar, por un lado, la superficie como metro cuadrado que va a estar accionando sobre este ruido, y también la capacidad absorbente de esa superficie.
acá vemos diferentes texturas, y vemos que las más porosas, las más rugosas, son las que nos van a estar permitiendo que ese sonido se desgaste más rápidamente. No solo las superficies de nuestra envolvente es la que va a estar absorbiendo ese sonido, sino que también todo el equipamiento que nosotros tengamos dentro de ese local va a estar también funcionando como una superficie que va a estar absorbiendo el sonido. Cuando hablamos de aislación, ya ahí vamos a estar, en principio, diciendo muy sencillamente que tenemos una fuente emisora de sonido en un exterior o en un local que va a atravesar un cerramiento y va a pasar al otro local de manera desgastada. En este caso, numéricamente, nosotros tenemos de un lado 80 decibeles y del otro 50. Quiere decir que nuestra división aisló 30 decibeles. Lo que nosotros vamos a ver es cómo hacemos para saber cuánto aíslan las divisiones de nuestra vivienda. Para eso vamos a trabajar con ley de masas, algo que ustedes también trabajaron el año pasado. Para eso vamos a tener que conocer cuál es la superficie de esa división o de la envolvente, en el caso de que estemos tratando un sonido que venga desde el exterior, y por otro lado, cuál es la masa que nosotros tenemos, ¿sí? Cuál es entonces los kilogramos por metro cuadrado de esa superficie que nos divide. Si nosotros tuviéramos que resolverlo de manera gráfica, tenemos los gráficos que nos ayuden para eso, y vamos a estar encontrando entonces en uno de los ejes la masa, es decir, nuestro muro, cuántos kilos por metro cuadrado pesa, ¿sí? Vamos a decir que pesa 20 kilos por metro cuadrado, es un cerramiento bastante liviano, ¿sí? Vamos a estar entonces subiendo hasta encontrarnos con la frecuencia que nos interesa. A mí me va a interesar por ahora los 520 Hz, es decir, una frecuencia media, y me voy a desplazar entonces hasta el otro eje y decir que voy a poder aislar 32 decibeles. Si tuviera un muro entonces muy pesado, de unos 100 kilos por metro cuadrado, voy a estar llegando entonces hasta la misma línea y voy a poder decir que aislé 40 decibeles. También tenemos una manera analítica de estar haciendo esta cuenta y conociendo ese resultado. Pero Gabriel, que es docente de nuestro taller y es el que armó esta presentación y a la que yo solamente le estoy poniendo la voz, nos va a mostrar algunas herramientas que nos van a facilitar el trabajo. Y nosotros vamos a conocer entonces para diferentes frecuencias nuestro cerramiento, cuántos decibeles está aislándonos. Vamos a tener que estar atentos porque acá nosotros tenemos estos 500 Hz, que es la frecuencia media, ¿sí? Que por lo general, cuando nos están tratando de vender algún material, dice, aísla tantos decibeles. Esos decibeles, por lo general, corresponden a estos 500 Hz. Pero tenemos que ser conscientes del uso que va a tener nuestra vivienda. Y si nosotros tenemos en la vivienda una persona que toca el bajo y otra persona que le gusta dormir la siesta, seguramente nos van a interesar las frecuencias más bajas. Y vamos a ver ahí que entonces estos 125 Hz son los que nos empiezan a interesar, y ahí vemos que en lugar de 40 decibeles, vamos a estar aislando 29 decibeles. Y ahí vamos a ver a qué volumen se va a estar tocando el bajo y cuántos decibeles quiere tener quien quiere dormir la siesta. Y vamos a ver si esos 29 decibeles, esos 29
de aislación que vamos a tener en el muro realmente es lo que queremos obtener, o si tenemos que rediseñar la materialidad de ese muro divisorio. A partir de ahí también nosotros sabemos que no siempre nuestro cerramiento es de un único material o de una única materialidad. Para eso trabajamos con particiones mixtas. Y bueno, Gaby también trabajó el tema de estar trabajando con 3 o más materialidades en un mismo cerramiento. En este caso se trabajó entonces. Vamos a tener que ingresar las superficies del muro, la densidad de ese muro, lo mismo de la puerta y lo mismo de la ventana. Para esto tenemos otros gráficos y tenemos otra manera analítica de hacerlo. Pero nuevamente también tenemos una herramienta que nos permite sencillamente colocar las superficies que tenemos con las densidades que tenemos en las diferentes materialidades de nuestra envolvente y vamos a conocer entonces cuánto estamos aislando. Esa no es la única manera de aislar, esa estamos hablando que estamos aislando por masa, pero también hay maneras de aislar de una manera más liviana, ¿sí? Y quizás con espesores menores también. Para eso decimos que estamos aislando según la ley de masa, resorte, masa. Y este principio lo que dice es que nuestra onda sonora va a atravesar diferentes superficies que la van a estar desgastando de manera diferente y en mucho menos espesor va a ser muy desgastada y realmente la aislación va a ser muy importante. En este caso podemos ver que la onda tiene que atravesar primeramente un material que consideramos masa, luego vamos a atravesar otro que consideramos resorte y que va a estar absorbiendo las ondas y desgastando el sonido en el interior del muro, luego una vez más tenemos masa, otra vez resorte y otra vez masa. Pero esto les vamos a decir que mucho no lo vamos a estar viendo en Construcciones 1, porque la construcción tradicional realmente trabaja más por masa que por este principio de masa, resorte, masa. Esto lo van a estar viendo, sí, el próximo año en Construcciones 2. Acá vemos también otras representaciones y podemos ver que con materiales más livianos, pero intercalando diferentes densidades, vamos a obtener que con muy poco espesor en nuestros muros, vamos a poder tener una aislación muy importante. Acá, en menos de 18 centímetros, tenemos casi 64 decibeles de aislación. Eso es mucho. Recuerden que es logarítmica, entonces cuando nosotros hablamos de 64 decibeles, estamos hablando de que estamos aislando mucho entre un local y el otro. Si nosotros quisiéramos aislar 64 decibeles con mampostería, es decir, por esta cuestión de masa, tendríamos que estar usando ladrillos muy pesados o bien estar usando en un espesor muy importante, ¿sí? Entonces nuestra masa la estaríamos consiguiendo de todas maneras. Pero bueno, esto, como les decía, por ahí es algo que lo van a estar viendo más en profundidad el próximo año. Ahora bien, nos interesa a nosotros no solamente aislar nuestros ambientes y nuestra vivienda de todo lo que pasa en el exterior, sino que también nos interesa la calidad del sonido en el interior de la vivienda. ¿Por qué en algunos lugares se hace difícil entender lo que dice una persona? Hay veces que pareciera que hay más de una persona hablando y hay solo una persona hablando, pero cuesta descifrar qué es lo que esa persona está diciendo, porque pareciera que se termina encimando lo que esa persona dice con los rebotes de esa voz en el mismo ambiente. A partir de ahí tenemos que entender este tiempo que decimos que es el tiempo de reverberación. ¿Qué es el tiempo de reverberación? Es el tiempo
que tarda en desgastarse o decrecer el sonido a una millonésima parte. Recuerden que cuando hablábamos de 1.000.000 de unidades, hablábamos de 60 decibeles. Es decir, ¿cuánto va a tardar en ese sonido bajar 60 decibeles? Si ese sonido tarda mucho en bajar esos 60 decibeles, significa que por mucho tiempo lo vamos a estar escuchando y se va a estar encimando con nuevas emisiones de esta persona que va a estar hablando. Así que bueno, por esas cuestiones, a nosotros nos interesa que en un ambiente que la voz tenga que ser clara, realmente tengamos una buena absorción en nuestra superficie que nos permita que el sonido se desgaste muy rápidamente y no se provoque esa suma de ruido a lo que nosotros queremos escuchar. ¿De qué depende esto? Por un lado, nosotros vamos a tener la cantidad de superficie que nos rodea, la capacidad de absorción de esa superficie y por otro lado, el volumen del espacio que nos está rodeando. Con estos tres valores, nosotros sacamos el tiempo de reverberación. Vamos a tener por un lado entonces ese volumen que decimos que es el local en el que nosotros nos encontramos, el coeficiente de absorción de la superficie y la superficie propiamente dicha. Si nosotros tenemos diferentes materiales de terminación, vamos a tener acá una sumatoria entonces de coeficientes por superficies. Ahora bien, como decimos, o como decíamos que en cuanto a intensidad, el confort es diferente de acuerdo al uso que nosotros queramos darle, y es diferente el confort que queremos para una habitación que queremos dormir la siesta que para un comedor, también para el tiempo de reverberación depende del uso que es lo recomendable. Si a nosotros nos importa la palabra y que sea claro lo que se está diciendo, ese tiempo de reverberación tiene que estar entre 0,4 y 1 segundos. Entonces estamos diciendo que antes de 1 segundo desaparezca o baje 60 decibeles el sonido o el ruido que hemos emitido. Mientras que si nosotros queremos escuchar un coro, vamos a desear que ese tiempo de reverberación tarde más en desgastarse y que sea de hasta 2,3 segundos en bajar esos 60 decibeles. Eso es mucho tiempo. Piensen que 2,3 realmente empezamos a escuchar muchas veces esa fuente sonora, ¿sí? Y se empiezan a encimar, pero esto pasa a ser algo agradable cuando estamos escuchando un coro. Por eso es que las iglesias que tienen tiempos de reverberación muy altos son lugares agradables para escuchar un grupo coral. Pero bien, también Gabriel nos proporcionó una herramienta y tenemos acá entonces que ingresar, por un lado, las superficies que tenemos. Esto no pasa a ser parte de la cuantificación, sino simplemente nuestra referencia de qué estamos hablando, en qué superficie lo tenemos y cuál es el material de terminación. Van a ver que tenemos un desplegable y podemos elegir entonces esos materiales de terminación. Y por otro lado vamos a estar ingresando el volumen. Y de acuerdo al uso que tengamos, en este caso una vivienda, 0,90 es el tiempo deseado. En la representación gráfica, nuevamente, vamos a ver cuál es el tiempo de reverberación en segundos para las diferentes frecuencias, para 4 frecuencias en este caso, y vamos a ver representado con una línea azul el límite deseable para el uso que nosotros tenemos. Si nos están dando las barras por arriba de esa línea azul, significa que no es suficiente la capacidad de absorción y deberemos generar
más superficie o mayor capacidad de absorción. Acá vemos un ejemplo que trabajamos el año pasado cuando estábamos en nuestros talleres y espero que con ustedes pronto podamos estar también. Y acá veíamos que en el taller sin estudiantes el tiempo de reverberación era muy alto, superaba por mucho el segundo de desgaste. Y una vez que el taller estaba ocupado por los estudiantes, realmente se aumentaba muchísimo la capacidad de absorción. Y realmente acá se volvía un lugar muy bueno para poder escucharnos, siempre y cuando todas esas elementos de absorción que son las personas guarden silencio. Pero bueno, realmente acá podemos ver cómo el amoblamiento o las personas que habitan la vivienda también ayudan en esa capacidad de absorber de nuestra vivienda. Creo que acá llegué hasta el final, pero quiero mostrarles un poquito. Vamos a compartir otra cosa. Vamos a ver rápidamente dónde encontramos, a partir de lo que tenemos que hacer a lo largo del día. Nosotros hoy vamos a tratar de destinar el mayor tiempo posible de la mañana para que ustedes puedan recibir las devoluciones de los recuperatorios y por otro lado que puedan dedicar tiempo a mostrar y revisar esas maquetas tan buenas en las que han estado trabajando. Para eso les dejamos simplemente el esquicio. No vamos a estar trabajando los esquicios en comisiones ni durante la mañana, sino que esto lo van a estar realizando ustedes en su casa en el resto del día y entregándolo antes de la noche. Lo que van a tener que hacer es, por un lado, pensar en cuanto a aislamiento acústico. Van a ver que es un ejercicio muy corto y que sencillamente a lo que apunta es a que puedan usar las herramientas. Calcular la aislación acústica por ley de masas del dormitorio principal, y por otro lado, en cuanto a absorción acústica, calcular el tiempo de reverberación del comedor de la vivienda. Ahora bien, vamos a ver un poquito cómo llegamos a usar esas herramientas. Vamos entonces a la aplicación, a Construcciones 1, a Herramientas de Diseño. Vamos a buscar, tenemos acá lo que es ley de masas. Vamos a, está un poquito lento, pero bueno, créanme que acá está bien. Vamos a bajar y trabajar desde el Drive. Vamos a generar una copia. Sigue igual de lento, ténganle paciencia, está terminando el cuatrimestre, mi compu también. A ver si me deja hacer la copia. Si no, lo vamos a... Bien. Vemos entonces acá que tenemos los casilleros para llenar. Nuevamente los casilleros, las celdas que vamos a llenar son las que están en amarillo. En este caso 1 representa la mampostería, 2 representa la puerta y 3 representaría la ventana. En todos los casos vamos a ingresar la superficie en la que se encuentra ese elemento y la densidad que tiene. ¿Cuántos kilos por metro cuadrado tiene este muro? ¿Cuántos kilos por metro cuadrado tiene esta puerta? Y para esto, lo primero que vamos a tener que hacer es identificar bien cuál es la cara que queremos analizar. Es posible que nuestro dormitorio esté sobre una calle con mucha circulación. Entonces, bueno, la cara que nos va a interesar es ese muro en la fachada que nos separa del ambiente exterior. O quizás nuestro barrio sea muy tranquilo y nuestro dormitorio de al fondo, por lo tanto el problema no va a ser el exterior, sino que va a ser el comedor de la propia vivienda. Entonces quizás tengamos que analizar un tabique divisorio entre el dormitorio y el comedor. Bueno, ustedes elegirán entonces cuál es el más interesante de su trabajo y van completando y van viendo entonces cuántos decibeles son los que pueden aislar.
y realmente tienen que comparar. Entonces, los decibeles que tienen en ese exterior o en ese comedor y cuántos son los que ustedes quieren tener en el dormitorio, ¿sí? Y ver si realmente la aislación que estamos teniendo es suficiente o tenemos que mejorar esa aislación. Bien, ahora voy para atrás. No sé si esto me va a dejar. Sí. La otra herramienta que tenemos está ahí cerquita, la del tiempo de reverberación. Vamos a bajar un poquito más. Lo vamos a encontrar entonces acá. Haríamos lo mismo de bajarlo, de crear una copia. Y como veíamos recién en la charla, va a ser importante que ingresemos todas las superficies que van a estar absorbiendo en mayor o menor medida la fuente sonora dentro del local. Recuerden que acá vamos a estar analizando el comedor de la vivienda, ¿sí? Así que bueno, si ustedes quieren, este es el taller nuestro, así que nada que ver, y nada que ver el volumen tampoco, nada, ¿sí? Ustedes van a tener que ingresar entonces, sí, la mampostería que tienen, si el techo que tienen o el cielo raso que tienen, el tipo de piso que tienen, el amoblamiento que van a estar teniendo en ese comedor, las cortinas que pueden tener en ese comedor también. Bueno, todo esto va a sumar y va a ayudar a que ustedes puedan realmente tener el nivel de absorción necesario como para que el tiempo de reverberación sea igual o menor a esos 0,9 segundos de desgaste. Bien, con esto estamos acá. Antes de terminar, les quiero contar una pequeña experiencia que me tocó el año pasado. Me llamaron para un trabajo muy pequeño, pero que era muy sentido para la persona que me lo encargaba. Esta persona me llama y me dice, mira, dice, yo en mi casa vivo sola, es una casa chiquita, pero la verdad no soporto más el ruido en el dormitorio. Esta persona me reconoció que realmente tiene una capacidad auditiva mayor a lo normal y que su barrio, que es muy tranquilo, muy sereno, tiene mucho verde, tiene muchos animales, tiene muchos perros en la calle. Así que bueno, este dormitorio, que es un dormitorio de medidas estándar, bastante pequeño, tiene dos de sus caras que dan al exterior. Esta cara es la fachada y da, esto está en un primer piso, y da entonces a esta calle donde los perros les encanta ladrar de noche. Y esta pared es una pared medianera que el vecino, el lindero, está bastante retranqueado, por lo tanto también da a un espacio que es exterior. Lo que es la pared de la fachada es un ladrillo hueco de 18, revocado de ambas caras, y la de la medianera es solo los 15 de su lado, es una pared entonces de ladrillo hueco del 12, revocado de ambos lados. Y la carpintería es una carpintería corrediza de aluminio. Realmente, bueno, cuando llego a ver esto, ella me dice, no sé si se puede hacer algo, yo si no me voy a dormir abajo, pero no puede ser, que no puedo dormir, que tengo insomnio, bueno. Entonces, bueno, la propuesta para esto fue actuar, por un lado, sobre los muros, sobre la mampostería, generando entonces un revestimiento de construcción en seco. En este caso se trabajó sobre la mampostería de medianera, que es la que tiene incluso menor espesor, una placa de Durlock sobre perfiles de 35, y en la de frente unos perfiles omegas y también esta placa de Durlock. En los dos casos, antes de la perfilería, se trabajó con bandas acústicas
y entre perfiles o sobre los perfiles se trabajó con lana de vidrio, que esa lana de vidrio funciona entonces como un absorbente entre esta mampostería existente y la placa de Durlock. Yo acá sí he estado trabajando con este principio que decíamos de masa, resorte, masa. Y por otro lado, la carpintería, si bien era una carpintería de buena calidad, con doble vidriado hermético, realmente la hermeticidad de la carpintería era muy pobre. Y había un puente, por un lado térmico y también acústico, entre la hoja y el marco de la carpintería. Así que bueno, la carpintería, desde mi punto de vista, era la que provocaba los mayores problemas acústicos, más siendo la que daba a esa calle donde los perros ladraban a la noche. Así que bueno, esa carpintería se cambió por una carpintería de PVC y de otro accionamiento. Ya no se trabajó corrediza, sino que se trabajó rebatible, ¿sí? Que por lo tanto el tipo de doble contacto de esta carpintería de muy buena calidad hace que sea completamente hermética y cambie sustancialmente la condición acústica de este dormitorio. Tengo algunas fotitos del proceso como para mostrar, pero cortito así, del revestimiento que se trabajó con placas de Durlock, así que debajo de esto tenemos la lana de vidrio y los perfiles que me van a estar sosteniendo y recibiendo la placa van a estar sobre bandas acústicas que lo que hacen es nuevamente cortando esta transmisión y generando un resorte que va a hacer que no transmita el sonido tan fácilmente a esta cara que a mí me interesa. Y también creo que acá hay una fotito de, antes de terminar, la nueva carpintería que se trabajó en PVC, también con DBH. Acá podemos ver los perfiles que se trabajaron, la aislación y la placa. Luego acá se puso una placa de terminación con una cantonera y quedó que no se nota realmente que estuvo intervenido el dormitorio. Pero para esta persona que le traía tantos problemas dormir en ese lugar, le cambió considerablemente su día a día. Así que bueno, nuestro trabajo muchas veces es poder dar respuesta a problemas que para la persona son muy importantes y quizás con algunos materiales y sí con algunas cuestiones que tienen que ver con lo que podemos aportar de conocer los materiales y conocer los procesos físicos que nuestro cuerpo va a estar recibiendo. Realmente es mucho lo que podemos aportar con pequeñas cositas. Así que bueno, esta fue una obra chiquitita, pero que fue muy significativa en la vida de esta persona. Así que bueno, les dejamos que sigan trabajando en sus maquetas, en sus entregas, y bueno, esperamos entonces la aplicación a esta cuantificación antes de la medianoche. Muchísimas gracias, tenemos 10 minutitos de descanso y arrancamos entonces en las comisiones con lo que sigue. Muchísimas gracias y nos vemos.